Bueno, muy buenos días mis amados hermanos. Buenos días. Qué privilegio estar aquí el día de hoy, en el Día del Señor, junto a cada uno de ustedes, para aprender de las Escrituras y para exaltar el nombre del Señor. El día de hoy, mis amados hermanos, continuamos con esta serie que iniciamos hace 15 días, los atributos de Dios, y vamos a ver un nuevo atributo. Recordemos que antes de comenzar vimos dos clases de atributos, dos categorías: los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Aprendimos que era cada uno. Incomunicables, que solo los tiene Dios y no se los comunicó o se los transmitió a nadie, y los comunicables, que Dios también los tiene, pero los ha comunicado o los ha dado a algunas personas de su creación. El día de hoy vamos a ver el atributo de la singularidad de Dios, como usted puede apreciar ahí en la pantalla. Atributo de la singularidad de Dios. Para este atributo, yo les pido que me acompañen al libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Este sermón, mis amados hermanos, es un sermón temático. Es decir, vamos a estar yendo a muchos pasajes de las Escrituras para poder ver el tema que vamos a exponer, que es la singularidad de Dios. Isaías 45, 18, en la versión Reina Valera de 1960, dice de la siguiente manera: porque así dijo, Isaías 45, 18, dice así de la siguiente manera: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Antes de comenzar vamos a orar, mis amados hermanos, que sea el Señor abriendo nuestro entendimiento. Vamos a aprender atributo que habla de Dios mismo. Por eso que habla nuestro conocimiento hacia Él. Amado Señor, venimos en esta mañana delante tuyo, pidiéndote tu iluminación, oh Espíritu Santo de Dios. Permítenos comprender estos atributos y permite que estos atributos impacten nuestra vida espiritual, que apliquen la palabra a nuestras vidas. Qué maravilloso es aprender cómo eres tú, oh Dios. Aunque eres tan grande, aunque eres tan perfecto y poderoso, te has revelado a nosotros de manera clara en tus Escrituras. Gracias te doy, ayúdanos a entender esto que vamos a estudiar en tu palabra, y que seamos siempre, Señor, glorificándote a través del conocimiento, no envaneciéndonos, no creyéndonos que ya sabemos mucho, sino por el contrario, que esto nos permita ver lo grande que eres tú y lo pequeños que somos nosotros en comparación. Ayúdanos a ser humildes, amorosos y sencillos, y sobre todo que busquemos honrarte a través de todo lo que hacemos. Gracias te doy en esta mañana, Cristo Jesús. Permítenos estudiar tu palabra con toda rectitud, con toda integridad y con toda justicia. Gracias te doy, amado Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, la singularidad de Dios como un atributo incomunicable. Este sermón lo he dividido en 4 puntos, mis amados hermanos, para los que estén anotando. El primero, vamos a ver qué es la singularidad de Dios. Para saber qué es la singularidad de Dios, pues debemos plantearnos la pregunta de esa manera. El segundo, vamos a ver qué no es la singularidad de Dios. Vamos a entrar a un tema que es bastante controversial, podríamos decir. Tercero, vamos a ver unas conclusiones aplicativas, y al final vamos a dar un espacio para preguntas, si es que usted tiene alguna. Porque estos temas, mis amados hermanos, la verdad parecen sencillos, pero tienen mucha profundidad. Son temas, todo lo que se refiere a la teología, a lo que tiene que ver con la persona de Dios mismo, parece que lo entendiéramos, pero siempre es mucho más profundo, siempre va mucho más allá
de lo que nuestra mente puede comprender. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver qué es el primer punto, qué es la singularidad de Dios. Y en este punto, mis amados hermanos, yo les quiero dar un dato que les permitirá comprender más claramente la singularidad de Dios. Lo primero para entender qué es la singularidad de Dios, debemos entender qué significa la palabra singularidad. Cuando nos referimos o cuando expresamos el término singularidad, quiere decir que es un Dios único, un Dios diferente, un Dios inigualable. Es decir, no hay ningún otro ser que se parezca a Dios. Es singular, único, no hay nadie como Él. Nosotros podríamos decir, claro, cada uno de nosotros somos únicos, somos diferentes, pero la singularidad de Dios nos permite ver, por ejemplo, que no hay nadie de la misma especie, raza, género que Él. Si usted mira a su compañero, aunque usted sea único, ve a alguien que es similar, es humano como usted, tiene características o similitudes con usted, pero Dios es completamente único. ¿Y cuál es el dato que les quiero proporcionar, mis hermanos? La singularidad de Dios, cuando la estudiamos a profundidad, nos permite revelar el conjunto de los atributos de Dios. Es decir, la suma de todos los atributos de Dios es algo que lo hace único. Todos los atributos comunicables y los incomunicables sumados que Dios los tiene, lo hacen único, porque nadie puede reunir todos esos atributos. Nadie puede decir que es omnipresente, que es eterno, que es inmutable, que es justo, que es amoroso. Nadie puede reunir todos esos atributos, solamente Dios. Por eso Él es singular, es único. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Y veamos el pasaje, por eso hemos tomado este pasaje, que si usted mira en la parte final, dice, yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro como Él. No existe nadie que sea exactamente como Él. Es más, muy poco nosotros siendo sus hijos llegamos a parecernos. Por lo tanto, cuando hablamos de la singularidad de Dios, es esa suma de atributos y características que son únicos. ¿Y por qué es importante, mis hermanos, estudiar la singularidad de primeras? Porque cuando vayamos a ver la singularidad, que ya la vamos a entrar a ver, esta singularidad va a empezar a esbozarnos o a permitirnos ver atributos, porque como la singularidad es la suma de los atributos, pues necesariamente vamos a ver los atributos que tiene Dios. Entonces esto nos permite, y permítanme usar este término, metodológicamente hacerlo de manera correcta. Es decir, es como si fuera un resumen de todos los atributos, pero obviamente los vamos a ver a profundidad uno por uno. Así que la pregunta, ya hemos dicho que es singularidad, la pregunta es ¿por qué Dios es singular? ¿Qué lo hace singular? ¿Qué lo hace diferente al resto? Y aquí yo les pido toda su atención, mis amados hermanos, porque vamos a entrar a hablar de cosas que son un poquito complejas y por eso por eso yo he abierto un espacio para preguntas. Lo primero que lo hace diferente y único a Dios es que Dios es eterno. Primera característica, Dios es eterno, que también es un atributo de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1, tal vez uno de los pasajes más conocidos de la Escritura, que habla sobre la creación. Y miremos lo que dice esta corta porción. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero yo quiero que usted se quede solo hasta la palabra Dios. En el principio creó Dios. Dios es eterno. Es decir, Dios ha existido desde siempre. Nunca ha habido un momento o un tiempo donde Dios no exista. No hay nada antes de Dios, ni habrá nada después. Es más, y acá yo quiero que por eso estén muy concentrados, Dios creó el tiempo y el espacio. Dios es atemporal.
Este tiempo que nosotros medimos en días, en semanas, en años, en siglos, en horas, en minutos, en segundos, no cuenta para Dios, porque Él fue el que lo creó. Estas dimensiones como el espacio y el tiempo no se aplican para Dios. Esto tal vez puede resultar un poquito confuso, porque nosotros no podemos imaginarnos algo que no esté en el espacio y en el tiempo. Pero Dios es antes del tiempo y Dios es antes del espacio. Miren que antes de todo lo creado ya estaba Dios. En el principio creó Dios. Antes de la creación Dios ya estaba. Dios ya existía. Esto también se ve en un atributo que se llama la soledad de Dios. Dios en una eternidad estuvo solo todo el tiempo y no necesitaba nada de nosotros. Antes de la creación, Él estuvo solo y no necesitaba nada, no dependía de nadie, ni nada existía aparte de Él. Esto es un poco, yo sé que es un poco complejo. Y Dios fue el que creó el tiempo, y Dios fue el que creó el espacio y las dimensiones en las que nosotros nos movemos y existimos. Esto lo vemos, mis amados hermanos, no solo en este pasaje, sino a lo largo de todas las Escrituras. Él existe desde antes de la creación del mundo, desde una eternidad. Y por eso les digo que es un poquito difícil entender, porque pues nosotros cuando pensamos en el año tal, ¿no? El rey David existió en el año 1000 antes de Cristo, pero Dios no existe así. Dios no entiende la existencia como nosotros lo hacemos. Es más, hay un pasaje en las cartas del apóstol Pedro que dice: para él 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, haciéndonos comprender que para él la medida del tiempo es completamente diferente a la nuestra. Totalmente diferente. Muchos hermanos dicen: es que han pasado 2000 años y el Señor no ha regresado. Pero Dios, como tiene una medida del tiempo tan diferente, para Él no ha pasado todo eso que usted le ha pasado. Para Él, la vida del hombre, 80, 100 años, es como es como la niebla de la mañana. Es decir, para Él es nada. Nada, y vamos a ver que hay un pasaje que dice que nosotros somos nada delante de Él. Pero, ¿para qué quiero hacerles ver esto, mis hermanos? Porque es imposible que alguien se parezca o tenga este atributo de Dios. Él es eterno, existe antes de la creación, existe ahora y existirá después de esta creación. Porque recordemos que todo esto que conocemos un día será destruido. Sus propios cuerpos serán destruidos para tener un cuerpo incorruptible. Pero Dios seguirá siendo el mismo, que eso también habla de la inmutabilidad, que ya la vamos a ver. Y Dios siempre existirá. Por eso no hubo nada antes de y no habrá nada después de. Entonces, yo sé que abre los ojos un poco, pero es así como es. Dios es la causa primigenia, o es el que creó todo. No fue creado por nadie, más Él creó a todos. Entonces, este es el primer elemento que lo hace completamente diferente, hermanos. En la eternidad que Él estuvo, que no sabemos cuánto fue, la verdad no podemos ni siquiera tratar de imaginarlo. Él estuvo allí por mucho tiempo y no sabemos cuánto transcurrió hasta que Él tomó la decisión de crear lo que nosotros conocemos, incluso nosotros mismos. Entonces, yo quiero que usted vea esto para que entienda que Dios es un ser completamente diferente a lo que tal vez nosotros podíamos imaginarnos. Nosotros como seres humanos solemos hacernos imágenes de Dios. O sea, Dios debe ser así, Dios debe ser así. Pero cuando vamos a la revelación, Dios es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Ese es el primer elemento. Un segundo elemento, mis hermanos: Dios es inmutable. Dios es inmutable. Vamos a ir al libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6, para ver la inmutabilidad de Dios.
Acá Dios está hablando tanto del día del juicio como del pago de los diezmos. Y veamos lo que dice. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dios no cambia, es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que Él no cambia en nada. No cambia ni en su carácter, ni en ninguna de sus perfecciones. Dios no mejora. No es que no, Él se está haciendo mejor. Dios ya es completamente perfecto. Y obviamente menos aún desmejora. Sus decisiones no tienen un carácter temporal, sino un carácter eterno y no cambian. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando estudiamos los decretos de Dios, vemos que los decretos de Dios reflejan estos dos caracteres que ya hemos visto, la eternidad y la inmutabilidad. Muchos piensan lo siguiente: ¿quiénes habrán de ser salvos? Hablando de la salvación y de la elección. Pues nosotros como humanos, por supuesto, no lo sabemos. Pero Dios, dice la Confesión de Fe Bautista de 1689, sabe el número exacto de los salvos, sabe el nombre exacto de todos aquellos que son salvos, y ni uno puede disminuirse ni aumentarse de ese número concreto que Dios ha elegido desde la eternidad. Así son de precisos y de inmutables sus decretos, y así es de preciso e inmutable Él. Es decir, Él en la eternidad elaboró un decreto, para ponerles un ejemplo, de quiénes habrían ser salvos, y no se aumenta ni siquiera uno, ni uno tampoco se puede disminuir. Los que están allí en la eternidad es inmodificable. Ahora, no sabemos quiénes son, pero sí sabemos que son muchas personas. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, cuando Juan está ya mirando esa multitud, dice: yo vi una multitud incontable, de pueblos, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de toda raza, de toda nación. Pero nosotros no sabemos ni cuántos son, ni quiénes son. Nosotros por fe creemos que nosotros somos contados dentro de ellos. Pero esto para hacerles ver la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios ya ha predestinado y ha preordenado todo lo que ha de suceder, y así sucederá. Él no llega un momento en el que dice, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo del día de hoy. Entonces, hoy vamos a las urnas, vamos a votar, y Él ya sabe quién va a quedar de presidente. Pero no es que hoy, no, no, voy a más bien a cambiar al otro, que este sí está como bueno, este sí me gustó más. No, Él ya sabe exactamente. Muchos hermanos oran, ay, oremos que Dios tome en control todas las cosas. Pero Él ya los tiene, y nunca lo dejará de tener, siempre los ha tenido. Incluso en los peores momentos. ¿Por qué? Primero porque es eterno, y segundo porque es inmutable. Él conoce todo y nunca cambiará. Él lo sabe todo y todo lo ha ordenado, de manera que no cambiará la manera que Él lo ha ordenado. La manera que Él ha creado todo. No es que sea inmutable según lo que nosotros pensamos, sino según lo que Él ha determinado, según lo que Él ha predestinado. No hay ningún tiempo, ninguna circunstancia, ni ninguna situación que lo haga cambiar. Y usted dirá, amén, esto está chévere, interesante, pero mire que eso no es tan fácil. Y cuando veamos el atributo de la inmutabilidad de Dios, vamos a ver que la inmutabilidad de Dios es cuestionada muchas veces. No por los ateos, sino porque hay pasajes complejos en la Biblia donde parece que Dios no es tan inmutable. Por ejemplo, vamos a la creación, o vamos a la época de Noé, y dice: y se arrepintió Dios de hacer al hombre. Entonces uno diría, oiga, ¿y esto aquí como que qué pasó? Luego no, Dios no es inmutable. Pero ese no es el tema de hoy. Cuando veamos la inmutabilidad, pues vamos a estudiarlo. Pero Dios es inmutable y nada lo hará cambiar. Nada ni nadie. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan
que con sus oraciones pueden mudar lo que Dios ya ha determinado. Es decir, no, yo voy a orar y Dios, como dicen por ahí, y no va a aceptar un no por respuesta. No, lo que Dios ha ordenado, Él ya lo ha ordenado, así usted puede llorar, puede ayunar 40 días en el desierto, puede hacer lo que quiera. Pero lo que Dios ha predeterminado y lo que Dios ha ordenado no cambiará. No cambiará. Lo que Él ya ha determinado, así se cumplirá. Y será lo mejor. La inmutabilidad quiere también decir, mis hermanos, que Él ha elegido los mejores fines y los mejores medios. Él no ha elegido lo peor, sino ha elegido todo lo mejor. Entonces, esto es muy importante porque el Dios que hoy se enseña en las iglesias es un Dios manipulable. Usted le ora y Él hace lo que usted diga. Básicamente usted es el que manda sobre Dios. Él es casi como su sirviente, como su mayordomo. Él es casi como el camarero que usted le dice qué es lo que tiene que hacer y Él corre y le trae lo que usted quiere. Pero miremos cuán diferente es el Dios de las Escrituras. Es un Dios que no cambia, que no varía y que está completamente en control. Y eso nos lleva la tercera característica que hace diferente a Dios, que lo hace singular y completamente diferente. Y es que Dios es un Dios soberano, soberano. Y vamos a ir al libro de Job, capítulo 35, versículos 6 y 7, para que usted pueda apreciar la soberanía de Dios, pero desde una perspectiva muy humana. Y ya vamos a ver por qué. La soberanía de Dios desde una perspectiva humana. Job 35, 6 y 7. Y cuando le digo que es muy humana, es porque son palabras dentro del diálogo que Job tiene con sus amigos. En este caso de Eliú. Ya lo tenemos todos, hermano. Y miren lo que dice Job 35, 6 y 7. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Mis hermanos, veamos la soberanía de Dios, que a él no le afecta nada de lo que nosotros hagamos. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Si hiciéramos todo el mal que pudiéramos, eso en nada hace variar a Dios. Y si fuéramos totalmente justos, ¿qué podríamos darle? Nada tampoco. Esto para ver que primero, su grandeza, su poder, pero también su soberanía. Y segundo, para ver lo limitados, lo pequeños, lo cortos que somos como seres humanos. Dios no tiene restricciones. Dios no tiene limitaciones. Dios no tiene obligaciones con nadie. Nosotros no podemos decir, es que Dios a mí me tiene que dar porque es que yo soy. Nada. Esto es una imagen de Dios, como digo, completamente diferente a la que se enseña hoy en día. Es que Dios tiene que darme una casa. Es que Dios tiene que sanarme. Es que Dios tiene que darme dinero. No, Dios no tiene que hacer nada. Ni siquiera sus oraciones pueden lograrlo. Y esto es muy chocante, si usted lo piensa. Porque como yo siempre lo he dicho y creo que la palabra lo enseña claramente, su oración no tiene ningún poder. El que tiene poder es Dios en cumplir aquello que Él en su misericordia decide darle a cada quien. Que usted lo pide y Él se lo cumple, no por su oración, sino por su misericordia y su poder. Porque si enseñáramos que es por nuestra oración, es porque Dios hace lo que yo quiero. Y sería algo antropocéntrico e incorrecto. Veamos un ejemplo en el apóstol Pablo, que oró 3 veces para que le fuese quitado el aguijón. Y era el apóstol Pablo, ¿no? O sea, no era cualquier señor. ¿Y qué le fue dicho? No, no y no. Las 3 veces le fue negado. Entonces uno diría, oiga, pero ¿qué pasó? Es que no se hacía lo que Pablo quería, ni lo que nosotros queramos,
sino la soberanía de Dios está sobre nosotros. Sus decretos están sobre nosotros. Su cobertura es la de Él sobre nosotros. Entonces, esto nos muestra un Dios que hace lo que Él desea, Él hace su voluntad, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Vayamos al Salmo 24, mis amados hermanos. El Salmo número 24. Y veamos por qué es así, porque Él es su soberanía. Versículo número 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 2. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Porque Él hace como quiere sobre su creación. Porque es su creación, porque Él creó. ¿Cómo podremos decir, dice el libro de los Romanos, cómo podremos nosotros, las vasijas, cuestionar al alfarero? Y vamos a ver este pasaje un poco más adelante. ¿Quién podrá haberle dado consejo al Señor? ¿Quién podrá decirle, haz esto o aprende sabiduría de mí? Dice el profeta Isaías. Dios hace lo que Él desea, conforme al perfecto afecto de su voluntad. Es más, Dios puede romper toda ley que Él mismo ha creado, si Él así lo desea. Él no está sujeto a las leyes de la física, Él no está sujeto a las leyes de la termodinámica, Él no está sujeto a las leyes de la gravedad. Bueno, creo que cuando vimos la propia vida de Cristo, vemos que Él rompe muchas leyes de la física, cosas que nosotros pues no podemos hacer. No solo porque resucitó a Lázaro o porque caminó sobre el mar, sino porque multiplicó las cosas, porque hizo muchas cosas que realmente nosotros nunca podríamos hacer. Si ustedes se dan cuenta, hay milagros que Cristo solamente hizo, y aunque dio dones a sus apóstoles, ninguno pudo hacer aquellos que Cristo solamente hizo en su voluntad. Esto para ver que, hermanos, que la soberanía de Dios es que Él tiene todo bajo control y todo sometido bajo su poder. Que no hay nada ni nadie que pueda decirle qué hacer o qué no hacer. Nada, nada. Ni siquiera, como dice acá, ni el justo podrá darle algo, ni el pecador con su pecado podrá quitarle algo. No hay nada que podamos aportarle o quitarle. Y esto nos permite ver una imagen de Dios mucho más grande y robusta de la que nosotros soñamos tener. Nosotros, como siempre he dicho, se nos enseñó un Dios bastante humano. Decía Calvino, decía Lutero, tu Dios es muy humano, le decía Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué? Porque se nos enseñó ese Dios del que yo siempre lo digo con un poco de humor, ese Dios de ábrele tu corazón a Jesús, ábrele la puerta. Él está allá afuera y Él está así, tocando. Y si tú no le abres, pues Él se queda afuera. Pero si tú le abres, Él entra. Nos dijeron una cosa que no es para nada cierta. Decían, Dios es un caballero y Él no hace lo que usted no quiere. Pero eso es mentira. Si usted se da cuenta, Dios es soberano. Y Dios puede endurecer el corazón del faraón si Él así lo desea. O puede abrir el corazón, como lo hizo con Lidia, para que creyera en el Evangelio, en los hechos. El Dios que pone reyes, que quita reyes. El Dios que le dio todo a Job y después se lo quitó y después le dio el doble de lo que le había dado antes. Es el Dios que no permitió que Moisés entrara en la tierra prometida, pero que permitió que Josué sí entrara. Es el Dios que permitió y entregó a su hijo a la muerte, pero el Dios que le levantó de los muertos. Él hace lo que quiere. Y no hay nadie que pueda decir. Cristo rogó en el huerto de Getsemaní.
Señor, si es mi voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, nuestro propio Señor Jesucristo, que es Dios, sabía que la voluntad y la soberanía, en este caso del Padre, era incuestionable. Él sabía que habría de cumplirse su muerte en la cruz, porque así se había ordenado y porque así había sido enviado. No hay nadie, hermanos, que pueda decir que, como decían a alguien, es que le torció la mano a Dios, es que le abrió la mano a Dios para que le entregara. He escuchado a muchas personas que dicen eso, pero no hay nadie que pueda hacer nada sobre la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted comprenda esto muy bien, porque cuando un día enfermemos o muramos, se habrá cumplido la soberanía de Dios en nosotros. Usted no puede entenderlo o usted no puede comprenderlo en nuestro propio dolor humano. Pero en la eternidad comprenderemos completamente por qué ha sucedido todo esto. Veamos qué somos nosotros delante de Dios y cómo es Dios. Vayamos a Isaías capítulo 40, volvamos a Isaías. Y veamos el versículo 15 para que veamos con qué somos comparados usted y yo. Vamos a ir al 15 y ahí vamos a pasar al 17. Ya lo tenemos todos, hermanos. Isaías 40, 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. 17. Mire lo que somos usted y yo. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Si usted mira todo el pasaje, Isaías hace preguntas que yo he venido haciendo. Obviamente, bueno, yo he hecho las que hace Isaías, no las que hago yo. Y usted mire, por ejemplo, el 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, ¿quién le puede decir a Dios, es que eso no es así, si no es como yo digo? ¿Quién? ¿Quién sería tan insensato de hacer ese tipo de cosas? 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Obviamente son preguntas retóricas, porque todas las respuestas es a nadie. El 12, miren, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Esto para qué lo hace Isaías, mis amados hermanos? Vean las comparaciones que él hace de Dios con el humano y con su creación. Él dice, con su palmo midió los cielos. O sea, pues usted puede mirar los cielos y él dice a Dios, la tierra le cabe en un palmo, y las naciones y las aguas de la tierra les caben en el hoyo de su mano, para hacernos dar cuenta de nuestra pequeñez. Esto no es que exactamente el cielo mide un palmo de la mano de Dios, no significa eso. Significa que usted y yo somos, como va a decirlo, nada, y menos que nada, delante de Dios. Para ver la soberanía de Dios, que usted y yo somos nada delante de Él. ¿Y cómo podremos darle consejo o enseñarle sabiduría a Dios si nunca, ni siquiera lo hemos podido ver? Ahora, vamos al versículo 22 para que veamos con qué nos compara ahora. Esas comparaciones de pronto a usted le suban la autoestima o de pronto no. 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, Él, Dios, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y mire lo que dice el 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Es decir, no hay ningún poder. Usted puede mirar a las personas más poderosas de este mundo
al presidente de los Estados Unidos, al de Rusia, al canciller de Alemania, o a quien sea, al hombre más rico del mundo. Y para él eso es nada. Son como langostas, o sea, son como nada realmente. Y todos los que son más poderosos entre nosotros, que los admiramos por su riqueza, por su poder, por su influencia, delante de Dios son nada. Esto para darles a entender que, hermanos, que Dios primero es completamente, sale de todas las dimensiones que nosotros podamos categorizarlo. O sea, nosotros a veces tenemos una imagen de Dios de cierto tamaño, permítanme utilizar esa expresión, pero Dios se sale de todo eso tan grande. Dios no puede ser comprendido por nuestra mente finita. Dios no puede ser comprendido por las categorías que nosotros como hombres hemos creado. Él está más allá, mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Es mucho más grande de lo que pensamos. Es mucho más poderoso de lo que pensamos. Es mucho más amoroso de lo que pensamos. Es más que todo lo que nosotros pensamos. Eso es su soberanía. Cuando usted se para delante de Dios, usted no ve fin delante del Dios poderoso e infinito. Entonces usted se debe hacer la pregunta: ¿cómo yo podría hacer algo delante de Él? Lo único que puedo es caer en rodillas, en rendición delante de un Dios tan poderoso, el Dios tan maravilloso y grande. ¿Cómo podría un día yo ser tan atrevido a cuestionar sus decisiones o su perfecto decreto? Si Él es soberano y hace perfectamente en su sabiduría lo que Él quiere. Vamos a ver el cuarto elemento. Por supuesto, hermanos, si quiero hacer esta salvedad, pues aquí podríamos estar viendo todos los atributos de Dios, pero pues no nos vamos a extender porque los vamos a ver uno por uno. El cuarto es que Dios se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. Dios se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. Vamos a ir al Evangelio del apóstol Juan, capítulo 5, que creo que es un pasaje que usted conoce muchísimo. Y vamos a ir al versículo 39. Juan 5:39. Dice: escudriñad las Escrituras. Le estaba hablando a sus discípulos y a los judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios se revela a sí mismo a través de las Escrituras. Este es un atributo que no es tan comprendido, pero que es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios, infinito, poderoso, perfecto, omnipresente, omnipotente, decidió revelarse a través de sus escritos santos. Y lo que nosotros comprendemos de Dios viene de acá. Si no viene de acá, es algo que yo me estoy imaginando en esta mañana. Es un Dios que yo me imaginé. Pero como viene de las Escrituras, es el Dios que Él mismo se ha revelado. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos? Hay dos elementos muy importantes. Primero, que no podemos conocer a Dios a través de otros medios. Es decir, nosotros podemos estar delante de la naturaleza, podemos estar en el mar, en un paisaje muy hermoso, en una cascada, y ahí podemos ver la gloria de Dios. Pero eso no nos permite conocer a Dios. Eso no nos permite, nosotros no podemos decir, no, es que Dios es un Dios infinito porque Dios creó esta laguna. No, o sea, no podríamos llegar a comprender esto. Dios no puede ser conocido por su creación. Dios no puede ser conocido a través de la investigación científica. O sea, nosotros podríamos hacer un estudio de campo, si quieren, en cualquier ciencia, y aún así no podríamos llegar a conocer a Dios. Dios no puede ser conocido a través del razonamiento filosófico o intelectual. Podríamos elaborar muchos
razonamientos, comprensiones, metodologías, pero tampoco podríamos conocer a Dios. El único medio para conocer a Dios son las Escrituras. ¿Y por qué es un atributo? Porque Dios decidió revelarse a sí mismo a través de ella. Es un círculo que yo suelo llamar un círculo virtuoso. Las Escrituras hablan solamente de su autor o glorifican a su autor. Mucha gente dice, no, es que la palabra, Dios me dio una promesa y la palabra es para mí. Finalmente todo el plan de redención y la Biblia que nosotros conocemos es para la gloria de Dios. Habla de Él. El personaje principal es Él mismo. Y el fin, el motivo es darse gloria a Él mismo. Eso es, podríamos resumir la Biblia en ello. Todo es para su gloria. Todo es para Él mismo. La pregunta es ¿para quién más sería si no es para Él? Él ha decidido revelarse en las Escrituras y nosotros para conocerlo lo debemos conocer a través de las Escrituras. No podemos ir a ningún otro lugar que no sea la palabra. Vemos lo que dice el Señor: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí, ellas son el reflejo, el carácter de lo que Él quiso revelarnos a nosotros. Esto también es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día se busca conocer a Dios a través de medios no bíblicos. Y yo no estoy hablando de nada que no sea la iglesia. Hoy en día, ¿qué es Dios en las iglesias? Primero, lo que los pastores y líderes piensen que es Dios. Segundo, lo que sus visiones dicen que es Dios. Tercero, lo que sus revelaciones dicen que es Dios. Entonces dice, no, es que a mí se me apareció Cristo esta mañana y tenía unas vestiduras blancas y me pidió que orara por las elecciones para que ganara Pepito y no ganara Juanito. Y me dijo que él estaba muy triste con su iglesia. Y se inventan un montón de cosas que realmente parecen es más una sesión de espiritismo o de hechicería que realmente algo cristiano. Es que a mí Dios me dijo que esto y ya, que X, que Y, que Z. Y acá vemos por qué es importante el valor de las Escrituras, porque Dios mismo decidió revelarse a través de ella. Entonces, si queremos conocer a Dios, debemos ir a la palabra que le revela al Dios que la inspiró. Nosotros no podemos ir a tomar yaje o ayahuasca al Amazonas pensando que así se nos va a revelar Dios. O con una cadena de oraciones en la montaña más alta del municipio, también se nos va a revelar. Hermanos, nada de esto nos va a llevar a Dios. Nos va a llevar a un Dios, probablemente que sea el Dios de este mundo, pero no el Dios de las Escrituras. Y por ello, mis amados hermanos, como iglesia que abraza la Reforma, debemos abrazar las Escrituras que revelan a Cristo y que revelan al Dios Trino. Porque no podemos conocer a Dios por ningún otro medio, ni por los tratados filosóficos, ni por las investigaciones científicas, ni por la experiencia, ni tampoco por ningún otro medio extrasensorial, ni por los viajes astrales, ni por la meditación, ni por las revelaciones, ni por los ayunos. Nada de esto nos lleva a Dios, sino solo su palabra. Por lo tanto, cuando vemos y escudriñamos y estudiamos las Escrituras, podemos ver la impronta de su autor revelándose a sí mismo a través de ella. Esto es muy importante porque nos permite llegar a esta regla. Si usted quiere conocer a Dios, estudie las Sagradas Escrituras. Si usted quiere saber cómo es, qué piensa, qué ha determinado en este aspecto, ya sabe que no puede ir a otro lugar que no sea la palabra. Muchos hacen preguntas. A mí me han dicho, hermano, ¿pero será pecado tatuarse? Entonces ya sabemos quién es el que tiene la respuesta. No la revelación, no la opinión personal mía, ni una investigación que hice con un grupo de dermatólogos, sino la palabra de Dios. Y en todo aquello que la palabra de Dios no habla, se ha regulado principios
para nosotros saber cómo debemos procurar hacer. Por ejemplo, muy rápidamente para seguir con el segundo punto. Nosotros tuvimos una discusión con unos hermanos, bueno, no una discusión, sino un debate sobre si era lícito o ilícito, si era pecado o no, que el cristiano escuchara música secular. Pues en eso caben todas las opiniones del universo y un poco más. Y la palabra de Dios no enseña específicamente, no, pues escuche a este género, este artista, no lo dice, usted no lo encontrará. Y es más, yo digo algo que en esta mañana seguramente usted hace y no, o hacemos y no somos tan dispuestos a admitir. Todos escuchamos música secular. O levante la mano el único que escucha himnos acá. Mi hermana Luz, gracias a Dios. Pero hay música de música. Y en eso, mis amados hermanos, que no es el tema, cuando no hay un pasaje en específico, siempre habrá reglas y principios que Dios ha establecido. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, yo escucho música clásica. Pues la gente llega y dice, sí, eso es aceptable, no hay problema, ¿no? No, yo escucho música colombiana, música tradicional, música andina. Entonces, si nos damos cuenta, las cosas se empiezan a mover de maneras que nosotros no esperábamos. Ya hay otros que dicen, no, pues a mí me gusta el reggaetón, pues hasta allá tampoco podemos llegar, hermanos. Porque si vemos la palabra no lo prohíbe. Usted se ríe, claro, porque es gracioso. Y la palabra no lo prohíbe. O sea, no dice, no, pues no escucharéis reggaetón, porque pues no existía ni nada de eso. Pero entonces empezamos a apreciar los principios que brotan de las Escrituras. Por ejemplo, que lo que escuchemos no puede contradecir lo que dice la palabra de Dios, o no puede ofender lo que se ha revelado en las Escrituras. Si hay una canción que está haciendo una alusión específica a las relaciones sexuales, pues en eso no hay nada de cristiano. 1, 2. Si está promoviendo la lascivia, la lujuria, la infidelidad, el adulterio, y sabemos que son cosas que la palabra de Dios prohíbe, y no hablo solo de ese género, sino pues ustedes sabrán de todos los que hay, pues entonces ustedes dirán, no es correcto. Ahora, para cerrar el tema, habrán también canciones que no necesariamente sean incorrectas. Por ejemplo, desde el himno nacional hasta una canción que le dedico a mi ciudad, a mi esposa, a mi país, a mi región, para que veamos que, hermanos, las Escrituras regulan todo en nuestras vidas. Y solo a través de las Escrituras podemos nosotros sopesar todas las situaciones como creyentes. Dice la Confesión de Fe, capítulo 1, sección sexta, la Confesión de Fe de Londres de 1689, las Escrituras son el árbitro, son el tribunal, el juez supremo de todas las cuestiones. Nosotros podemos tener mil opiniones. Mi hermano José podrá decir, no, es que a mí me gusta, por ejemplo, el vallenato. Y yo le podré decir, no, es que a mí me gusta este y no me gusta este. Y podremos durar ahí toda la vida. Pero finalmente las Escrituras son las que determinan exactamente quién tiene la razón. Tal vez ninguno de los dos, o tal vez ambos, o tal vez alguno de los dos. Vamos a pasar al segundo punto. ¿Qué no es la singularidad de Dios? ¿Qué no es? Ya vimos qué es. Y podríamos resumirlo en que la singularidad de Dios son aquellas perfecciones que hacen único a Dios, que hacen único a nuestro Dios, como vimos, eterno, inmutable, soberano, pero podríamos añadirle muchas cosas, sabio, omnipresente, omnisciente, autosuficiente, infinito. Pues podríamos durar mucho tiempo allí, pero como digo, vamos a estudiar cada uno de estos atributos en específico. Y hemos estudiado este primero porque parece como el que aglutina, el que reúne a todos los demás y permite ver a Dios como un Dios único. Allí la palabra singularidad, un Dios irrepetible, único, no comparable con nadie más. ¿Qué no es la singularidad de Dios? Aquí vamos a entrar en un tema un poco más polémico
Tal vez para algunos, tal vez para otros. Como ya hemos visto, Dios es un ser único, debido a las cualidades y a las características que Él ha revelado, que Él tiene, no las que nosotros nos hemos inventado, que lo hacen inigualable y diferente a todo lo que nosotros conocemos o incluso que desconocemos. Pero existe un problema, hermanos. Muchos han malinterpretado esta doctrina de la singularidad de Dios y han deformado esta naturaleza y han creado una doctrina, tomando esta doctrina, pero tomando también muchas otras. Y es que como singularidad también podríamos decir que Dios es un Dios singular, es un Dios único, es un Dios único. Han formulado una doctrina que desde ahora les digo que es incorrecta y falsa, que se llama doctrina de la unicidad de Dios. De pronto alguien ya sabe por dónde va el agua al molino. La doctrina de la unicidad de Dios, como Dios es un Dios único, entonces de allí armaron toda una teología correcta. Esta doctrina, si bien comparte y reconoce aspectos innegables de Dios, niega la Trinidad. Es decir, parte del concepto correcto que Dios es un Dios único, es un Dios que no tiene comparación alguna en sus atributos y perfecciones, pero a partir de ese llega al conocimiento errado de que Dios es una sola persona. Entonces se vuelve casi que un juego de palabras. Como es único, solo es uno. Como es único, solo es uno. Entonces, pues mucha gente diría, sí, eso tiene como sentido, tiene razón. Es decir, ellos afirman que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona, solo que en diferentes manifestaciones. Esto, una vez yo tuve un debate con los unitarios y me lo explicó de una manera bastante sencilla de entender, aunque es mucho más complejo de lo que él decía. Él decía es que Dios es uno en el siguiente sentido, me decía él. En el Antiguo Testamento Él se reveló como el Padre, en el Nuevo Testamento como el Hijo y en la actualidad como el Espíritu Santo. Entonces eso sonaba pues medianamente como comprensible, no tan herético. Pero si usted pone eso que Él dice o el que enseñan a la luz de las Escrituras, está completamente equivocado. No porque lo diga yo, vamos a ver los pasajes. Esto deforma esa singularidad de Dios, deforma cómo es Él mismo. Y no es que lo deforme de verdad, sino que crea una imagen deficiente, incorrecta e imperfecta de quién es Dios. Porque él me decía, no, es que, y lo hacía con cierta solvencia, por ejemplo, Él es el Padre en la creación, Él es el Hijo en la redención, Él es el Espíritu Santo en la santificación. O sea, mejor dicho, el hombre era bien preparado. Pero esto es una herejía que no es nueva, es una herejía bastante antigua de la iglesia que se llama modalismo, que dicen que solo hay una persona. Nosotros como creyentes creemos que Dios es uno porque no enseñamos que haya más de un solo Dios. De hecho, en Isaías 40 vemos que Él se revela como un Dios. Y en Isaías 45 dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay nadie más. Pero creemos que está en tres personas, podremos decir compuesto en tres personas. Y la Trinidad no es sencilla de comprender, porque finalmente Dios no es sencillo de comprender. Y por eso es importante, hermanos, no confundir la unicidad de Dios con la singularidad de Dios, porque la singularidad de Dios es correcta, pero la unicidad de Dios no lo es. No hay una sola persona. Entonces, necesariamente tenemos que ir a pasajes que nos den luz respecto al Dios Trino. Nosotros cantamos al Dios Trino, canciones que lo dicen literalmente. Y este sermón no habla o no está compuesto o hecho para ser una apología de la Trinidad, pero a fin de que haya claridad más bien meridiana, debemos ir a algunos pasajes que nos muestran la Trinidad de Dios. Y vamos a ir a algunos de ellos, así que abra su Biblia y vamos a ir primero que todo al capítulo 1 de Génesis, es decir, el principio.
Génesis 1:26. En este apartado nos vamos a dar cuenta que Dios habla en plural de sí mismo. Dios habla en plural. Génesis 1:26, ¿ya lo tenemos? Entonces dijo Dios, hagamos. Verbo hacer, primera persona plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí, hermanos. Si esto ya empieza a ser raro, que uno, si es una sola persona, hable en plural. O sea, esto es bastante extraño. Yo le puse este pasaje presente una vez a una señora que era testigo de Jehová y decía, no, es que él estaba hablando con los ángeles. Yo le dije, pues eso suena interesante, pero primero ahí no habla de los ángeles, uno. Y segundo, ¿será que Dios consulta a los ángeles lo que él tenía que hacer? Según lo que ya hemos visto hoy, la soberanía. Él le preguntaba, ay, ¿será que lo hacemos así? Él es soberano, él no le pide permiso ni opinión a nadie. Hagamos, habla en plural. Génesis 3:22, hermanos. Dios sigue hablando en plural. Después de que el hombre ha pecado, de que Adán y Eva han pecado, mire lo que dice Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Este es un pasaje muy revelador. Como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, y hasta ahí lo dejaremos. Dice Dios que Él es como uno de nosotros, como uno de nosotros. O sea que hay más de uno. Si habla de nosotros, pues es que hay pluralidad de personas, más de uno. Y veamos otro pasaje donde Dios habla en plural de sí mismo. Génesis 11:7. La torre de Babel. Y leámoslo desde el 6. Génesis 11:6-7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Está hablando en plural, creo que nadie lo puede negar. Si usted va a los textos en hebreo, también habla en plural. Y en las demás versiones que yo he leído, por ejemplo en inglés, también habla en plural. La verdad pues habla en plural porque es que el hebreo lo dice en plural. Ahora, esto pues usted diría, no, pues sí, pero no la veo tan clara. Hay un pasaje, bueno, hay tantos pasajes, pero para mí el pasaje más revelador de todos en las escrituras, en mi criterio personal, mis hermanos, es el bautismo de Jesús. Vamos al libro o al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 10. 10 al 10. Marcos 1, 10, 11. Es el bautismo de Jesús, que también lo relata Mateo, el apóstol Mateo y Lucas, el médico. Y miren lo que dice. Leamos desde el 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Allí ya vemos a la primera persona de la Trinidad, ¿cierto? Jesús. Y cuando subía del agua, Jesús obviamente, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahí aparece la segunda persona de la Trinidad. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La tercera es decir del Padre. Hermanos, esto rompe completamente el concepto de unicidad. Que Dios se manifestó así en el Antiguo, así en el Nuevo y así ahora. Porque aquí vemos que las tres personas interactúan simultáneamente. Que Cristo está siendo bautizado, que el Espíritu Santo desciende sobre Cristo y que el Padre habla desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Están los tres allí, interactuando en una misma escena.
Si es una sola persona, pues esto no podría tener ninguna comprensión. Pero hay muchos más y yo les voy a dar solamente para que usted los estudie en casa y usted puede encontrar todos los estudios que usted quiera. Por ejemplo, en Juan 17, el Hijo ora al Padre. Pues esto no tiene sentido en un Dios de una sola persona. Se estaría orando a sí mismo. De hecho, no solo le ora al Padre, sino que vemos en la muerte de Cristo que habla con el Padre. Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Le habla al Padre. Recordemos no solo eso, mis amados hermanos. Recordemos que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, lo dice todo el capítulo de Juan 14, que Él es la promesa. No me iré y los dejaré solos, sino enviaré a mi Espíritu, que es como yo. Más, el Hijo intercede entre el Padre y los hombres, 1 Timoteo 2:5, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y recordemos que para los que hablan de la unicidad, pues el Espíritu Santo no es exactamente Dios, sino es una manifestación de Jesús. Pero cuando vemos Jesús prometió al Espíritu, y el Espíritu hace cosas pues que hace solo una persona, ¿no? El Espíritu intercede, el Espíritu puede ser contristado, el Espíritu ilumina, el Espíritu guía, el Espíritu aconseja, el Espíritu redarguye. Es decir, mis hermanos, hay tantas cosas que nos revelan a la Trinidad que es imposible negarlas. Una vez él me dijo, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Yo dije, eso es verdad, eso es verdad. Y si fuera por eso, entonces nos tocaría eliminar el libro de Esther, que nunca menciona a Dios. Usted mira y hace 150 alusiones a un rey incrédulo, no malvado sino incrédulo, pero nunca habla de Dios. Nunca. Miren usted el libro de Esther y nunca habla de Dios. Entonces, solo por ese argumento, pues nos tocaría sacarlo de la Biblia. Vamos a sacarlo. Pero vemos que no es así. Vemos que lo importante no es que aparezca la palabra, sino que el concepto y la idea se encuentre claramente expresada, como la vemos en las Escrituras. Por último, vamos a ver este pasaje. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Para ver con claridad en dónde está Cristo en este momento y ver la Trinidad, o bueno, sí ver la Trinidad en acción también. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si hemos muerto a la carne y vivimos ahora en la nueva vida, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Le puse una vez este pasaje en contexto a un hermano que no es trinitario. Me dijo, bueno, ¿y ahí dónde está el Espíritu? Me hizo esta pregunta. Dijo, bueno, ahí estaría el Hijo, y ahí estaría el Padre, ¿no? Cristo está sentado y a la diestra del Padre. ¿Y dónde está el Espíritu? Dijo, si se da cuenta que la Trinidad es incorrecta, le dije, mi hermano, el Espíritu no está mencionado allí, porque el Espíritu no está allí. El Espíritu está aquí, está en nosotros los creyentes. Sería un error decir que el Espíritu está en el cielo si Cristo lo envió. Y habita en el creyente, y habita en la iglesia, aquí, en la comunión de los hermanos, de los santos. Dije, por eso no aparece. Pues desde ese día el hermano no me habló más, pero lo importante es que la Trinidad es innegable, hermanos. Y corren las Escrituras de manera gloriosa y evidente para que nosotros comprendamos cómo está constituido Dios. Él mismo se ha revelado, de tal manera que lo podamos conocer, pero no lo llegamos a comprender totalmente.
Nuestro conocimiento de Dios es progresivo, cada vez que estudiamos más las escrituras vamos entendiendo más. Pero usted debe tener una idea clara, hermano. Nunca lo va a llegar a conocer plenamente. Nunca, nunca. Nunca podrá decir, sí, es que yo ya sé todo de Dios. O sea, yo ya sé lo que piensa, yo ya sé qué es lo que Él va a hacer, yo ya sé cuándo va a venir, yo ya sé qué sigue después de este mundo. ¿Quién podría decir ese tipo de cosas sin sentido? Por lo tanto, mis amados hermanos, y ya llegando al final, a las conclusiones, estamos viendo, o más bien transformando la imagen que teníamos de Dios. Y por eso es muy importante desaprender ese Dios humano, antropomorfizado, si me permiten esa expresión, para ver al Dios bíblico. Ese Dios que era tan grande que los judíos no pronunciaban su nombre. Los judíos no pronunciaban su nombre. Que cuando trataron de que Él se manifestara, como dicen muchos, rogaron ya no más, por favor. Ya no más, porque temblaba la tierra, salían rayos, todo se oscureció. Pues ya, por favor, le decían a Moisés que pare, porque ya no queremos, porque Dios es un Dios muy grande, es temible. Y temible no en el sentido que nos dé miedo, sino que se sale de toda nuestra comprensión. Rebasa todo nuestra capacidad cerebral. O sea, podríamos nosotros armar un estudio y toda la vida estudiar, y aún así todavía seguiríamos viendo que hay más, y hay más, y hay más, y hay más. Por lo tanto, amados hermanos, esto nos debe llevar, y pasamos a las conclusiones, en primera medida, a ver que Dios es único, inigualable, está por encima y más allá que lo que nuestras palabras pueden expresar. Va más allá incluso, o sea, es que hay palabras que nuestras palabras no llegan a poder expresar correctamente lo que Dios es o definirlo. Dios es singular porque nadie más es o puede ser como Él. Por eso es singular. No hay nadie como Dios, ni nadie nunca será como Dios. El segundo es que adquirir un panorama más amplio de Dios nos permite o nos debe llevar a rendirnos a sus pies. Es un Dios tan inconmensurable que frente a Él ya hemos visto con los que nos compara las Escrituras, ¿no? Con langostas, con polvo y con nada. Entonces acá esto debe ayudarnos a limar nuestro orgullo, nuestros egos, entonces, como decimos en Colombia, los humos, para ver que no somos nada. Dios es tan grande, tan inconmensurable, pero aún así es tan amoroso y humilde con nosotros. Esto nos debe llevar a rendirnos a Dios. Lo tercero, la singularidad de Dios, podríamos definirla como la suma de todas las perfecciones de Dios. Todas esas perfecciones lo hacen singular, único. Y hay atributos, como nosotros aprendimos hace 15 días, que son exclusivos y únicos de Él. Y son los atributos incomunicables. Por eso nadie es como Él. Y el último, el estudio de las Escrituras nos permiten conocer a Dios y nos deben llevar a adorarlo de la manera que Él mismo desea que sea adorado en las Sagradas Escrituras. Dios es como es y no como nosotros queremos que sea. Dios no es el producto de nuestra imaginación. Termino con una frase de C.S. Lewis, que es el señor que escribió las Crónicas de Narnia. Él estuvo en la época del filósofo Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, ateo duro, militante, nihilista, que decía que Dios es el producto de la invención y de la imaginación del hombre. Si usted ve la vida de C.S. Lewis, él fue ateo, ateo, y luego se convirtió en creyente, y de hecho las Crónicas de Narnia son
una ilustración bastante imaginativa de Cristo y de las Escrituras, pero bastante interesante. Y el rey respondió en los siguientes términos: Dios no es producto de mi imaginación, porque yo nunca podría haberme imaginado un Dios como ese. Él va más allá de lo que yo podría imaginarme. Para que nos demos cuenta que incluso los hombres más ilustrados y más sabios, podemos decir, comprendían esta verdad, que Dios está por encima completamente de nuestra capacidad. Pongámonos en pie en esta mañana, mis amados hermanos, hemos finalizado. Vamos a orar y si hay preguntas, vamos a terminar la transmisión y si hay preguntas las vamos a hacer y si no, pues entonces continuaremos con nuestra reunión.